¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros, por ser parte precisamente de la misma. Y bueno, hablemos, por supuesto, del tema de la reforma judicial, que es el tema que está sobre la mesa en diferentes puntos. Por supuesto que un poquito más adelante abordaremos otros tópicos en el canal, tanto el caso de Ceci Flores, que estamos esperando a ver cómo se va desarrollando el mismo y otros pronunciamientos que se han venido dando en las últimas horas en materia también política. Pero déjenme concentrarme en esta ocasión, si les parece bien, en este punto de la reforma judicial. A ver, primero la información y luego la opinión. Tras realizarse tres encuestas ciudadanas sobre el desempeño del Poder Judicial, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que en promedio el 59% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser elegidos por el voto popular y que debe haber una reforma al Poder Judicial. En una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum detalló que las empresas encuestadoras fueron de las Heras y Encol, así como el partido Morena, y en promedio se realizaron 1,200 entrevistas cara a cara este fin de semana. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados perfiló iniciar en julio el Parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial, con el fin de que la Comisión de Puntos Constitucionales apruebe el dictamen durante la segunda quincena de agosto y lo deje listo para ser discutido y votado por la nueva legislatura en Congreso de septiembre. Obvio que ya hay reacciones por todos lados. La Academia Mexicana de Ciencias Penales manifestó su absoluto rechazo al proyecto de reforma judicial del presidente López Obrador, de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Textualmente dice, la labor jurisdiccional exige un profundo conocimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional, convicciones éticas incuestionables y dominios de la técnica jurídica. Esos son los pilares que deben regir el acceso de una persona a la carrera judicial y no, por el contrario, un determinado número de votos ajeno al dominio de la ciencia jurídica. Como vemos, lo que más le escala en realidad a esta reforma es el tema de que sea la gente la que elija a los integrantes del Poder Judicial, por lo menos al tema de los magistrados, ministros y demás. Por su parte, el senador morenista Ricardo Monreal confirmó que esta semana iniciarán los foros de discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial y que se espera una participación y discusión amplia y plural. Ahora, en medio de toda esta discusión, de esta polémica, de este debate, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dio a conocer un estudio, ¿no? Un estudio integrado por varios puntos de vista, ¿no? Por parte de diferentes analistas, de juristas, de economistas, de politólogos, en fin, 41 para ser exactos, en donde advierten que de aprobarse el poder se concentraría en la presidencia de la República. Esto se lo comentamos en el noti de la tarde. El presidente dijo que por qué se metían ellos en esto. Y aquí lo que llama la atención es que la UNAM ya se pronunció también a través de su cuenta de Twitter o de X, como usted guste, y lo que dice es el documento sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente López Obrador, elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras personas, y circulado profusamente en las redes sociales durante el pasado fin de semana, de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad. En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La UNAM convocará en su momento a diversos foros académicos donde podrá darse una discusión abierta y plural. Esto porque de manera muy tramposa, varios medios de comunicación, así como también políticos y, bueno, analistas, ¿no? Más cercanos a la derecha, titulaban o se pronunciaban la UNAM en contra de la reforma judicial. Bueno, pues la postura de la UNAM me parece que está totalmente clara al respecto. A ver, vamos ahora con la opinión, si me lo permite. Vamos a comentar sobre sobre este tema que pues sí, ha generado muchísima, pero muchísima controversia que nos ha llevado pues a incluso a tener entrevistas muy interesantes, si ustedes me lo permiten, la opinión, ¿no? Con Federico Anaya el fin de semana, el mismo Mercurio Cadena dio una opinión interesante. Y en este punto coincido con ambos cuando nos dicen, ya estamos en el momento en el que tenemos que empezar a debatir qué tipo de justicia queremos, no dejar pasar esta oportunidad histórica. Y comencemos por el principio, ¿qué es el Poder Judicial? Porque hay mucha confusión y vale la pena comentarlo y puntualizarlo. El Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia,
el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, colegiados y unitarios, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuál es su labor oficialmente, legalmente, constitucionalmente? Interpretar las leyes, resolver los problemas entre particulares cuando se trata de asuntos federales, proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y ser un órgano de equilibrio entre los dos poderes. Eso es lo que dice a la letra lo que debe ser el papel y cómo está conformado el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, durante muchos decenios, el Poder Judicial estuvo sometido al Poder Ejecutivo y más concretamente al presidente de la República. Era un vasallo, como dice el maestro Miguel Ferrer, era un vasallo, un vasallo encargado de dar cobertura y apariencia jurídica a las decisiones políticas de la cúpula del poder, a las decisiones oligárquicas. El asunto empezó a cambiar con la llegada de López Obrador en 2018, que llegó dotado de una legitimidad abrumadora por el voto popular, ando medio trabado por el voto popular, y por lo tanto López Obrador no tenía necesidad realmente de valerse de los servicios del antiguo vasallo y conminó al Poder Judicial a retomar y ejercer su independencia. Pero libre del vasallaje político, el Poder Judicial no pudo librarse del vasallaje ideológico, un vasallaje ideológico que lo atenaza y lo ha atenazado desde siempre. Un poder altamente conservador, empezó a ejercer su vocación verdadera, ser garante y defensor del status quo vigente hasta diciembre del 2018. Y de vasallo pasó a insurrecto. De dócil sirviente del Poder Ejecutivo se transformó en abierto adversario de este. Y desde esa fecha, fíjese bien lo que son las cosas, desde esa fecha se dedicó a bloquear, a sabotear las acciones de orientación popular del presidente de la República. Y no solo de este, también saboteó las leyes emanadas del Poder Legislativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta entidad, a partir de una supuesta defensa del texto constitucional, ante la ausencia de figuras morales, de intelectuales consecuentes, de un discurso unificador que vaya más allá del odio, se convirtió así, de golpe y plumazo, en el enclave articulador de la resistencia de la oposición. De esta manera, sus facultades para garantizar el Estado de Derecho, que fundamentalmente consiste en proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, su responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes, la posibilidad de controlar, ¿no?, a los otros dos poderes en el marco establecido en la Constitución, pues dejaron de servir a la sociedad y se convirtió en un bastión, en el más importante bastión de la oposición. Solo a través de ella se logró detener los procesos de transformación al interior y sobre todo al interferir en el desempeño del resto de los poderes de la Unión. Y detrás del actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existió siempre una provocación sumamente clara, una enorme provocación, que el Poder Ejecutivo se aventurara a decretar la disolución del Poder Judicial. Esta provocación de la Suprema Corte, ¿qué pretendía? Bueno, pretendía que la 4T se sumergiera en un desgaste que la podría llevar a perder al menos una de las cámaras y a que la fallida oposición al fin pudiera clamar que vivía en una dictadura y que el poder estaba avasallando absolutamente a todos y de esa manera trataría de llevar a cabo su plan de realizar un golpe de Estado, es decir, repetir la receta que aplicaron las fuerzas neoliberales en Perú en contra del gobierno de Pedro Castillo. Pero lo hemos dicho no una, muchas veces. Cuando ellos van, López Obrador ya viene. López Obrador no cayó en este garlito. Por eso utilizó el poder mediático para evidenciarlos. La Suprema Corte se convirtió en el nuevo partido del orden que pretendía unificar con sus manotazos autoritarios y antirreforma social a toda la oposición, un enclave oligárquico en una sociedad que se ha democratizado en la vía de los hechos. Y es claro que el máximo tribunal sobrepasó sus atribuciones, se dedicó a hacer política, pero no cualquier política, ¿no? Tomó partido para defender las reformas que el neoliberalismo implementó para eliminar la rectoría del Estado e imponer a un régimen de corrupción. Lamentablemente hemos visto que en México
los que tienen poder económico, político o ambos se salen con la suya en los juzgados, en los tribunales, independientemente de que sea un juicio civil, mercantil, fiscal, laboral o penal. Los que tienen dinero o poder casi siempre van de la mano, terminan ganando, ¿no? Y los que no, terminan con graves afectaciones a su patrimonio, derechos o inclusive su libertad. Muchos mexicanos inocentes se encuentran en la cárcel. Para cambiar esta podredumbre se necesitan muchas cosas y entre ellas requerimos reformas a la Constitución, a la normatividad que rige al Poder Judicial. Se requiere una depuración en todos los niveles de esta institución. Requerimos un Consejo de la Judicatura que tenga más facultades para perseguir, destituir, castigar a los malos jueces, magistrados y ministros, así como demás funcionarios, pero sobre todo un consejo que investigue y que esté separado completamente de la Suprema Corte. Hoy por hoy son juez y parte, ¿no? El presidente de la Suprema Corte también preside el consejo. Entonces, adicionalmente, y algo muy importante, se necesita que los jueces, magistrados, consejeros, ministros sean votados y sean electos directamente por la gente. El pueblo tiene que decidir, como sucede en muchísimos países desarrollados del mundo. No podemos seguir teniendo juzgadores que llegaron por conectes o por favores políticos. La mayor y más importante tarea política que tenemos en México es reformar de raíz, y aquí lo amplío, a todo el sistema de justicia. Así de simple, todo el sistema de justicia. Revisar lo que pasa en las fiscalías. Yo sé que ellos no están en el Poder Judicial, pero revisar lo que pasa en las fiscalías también es imperante para poder lograr la justicia, y para poder lograr la equidad y para poder lograr el acceso a la ley y a la justicia misma. Y se tiene que ir Alejandro Gertz Manero. Es una piedra enorme en el zapato para cualquier modernización de las fiscalías. ¿Por qué? Porque hoy seamos claros, se necesita que los delitos se persigan y se castiguen, y se necesita que el que la haga la paga y el que no la haga, que no la sufra, porque todo el sistema de justicia se ha caracterizado por crear delincuentes, por criminalizar la pobreza, siempre amparados en sus relaciones políticas, en sus relaciones económicas. A mí sí me molesta mucho, les soy honesto, que vengan estas personas tan petulantes, tan soberbias a decirnos, la gente no puede escoger a los jueces. En Japón la gente elige a sus jueces. Nos decía Federico Anaya, nos pusimos a revisar, ¿cierto? Ahí lo que pasa es que en una primera entrega, ¿no? Los eligen, digámoslo así, el Poder Legislativo, aquí sería nuestro país, el Poder Legislativo a propuesta del presidente, pero ya después de un cierto tiempo es el pueblo el que decide si siguen o no siguen. En Estados Unidos la gente elige a sus jueces locales y de verdad nos van a decir que en Estados Unidos son más pensantes sus votantes. Por favor, México vive un empoderamiento de la sociedad que no puede hacerse a un lado ni minimizarse. Y ese mismo empoderamiento es el que lo lleva a retar, a cuestionar, a demandar una mayor participación política, que es a lo que le tiene miedo, le aterra a la oligarquía. ¿No? Obviamente el proceso debe ser muy riguroso, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Pero es una actitud, le reitero, petulante de que la ciudad no tiene capacidad de votar sobre el poder judicial. De verdad se creyeron su púlpito, ¿no? Cuando los tres poderes deben de emanar del pueblo. Y eso de que son elegidos por el legislativo para justificar este último precepto, es un pretexto ridículo, que únicamente lo que busca es mantener sus canonjías. Toda la comentocracia diciendo que la gente no debería de votar sobre juzgadores porque no entiende de contrapesos. Vea usted, ¿no? Olvidándose que la principal función del Poder Judicial es brindar justicia. Y con esto están en contra de que el Poder Judicial se politice, dicen, ¿no? Pero la función que más reivindican de este es precisamente la política. Entonces, así de sencillo. Ahora, la propuesta del presidente, yo no sé si la han leído o no, estos comentócratas, ¿no? Se habla de una lista cerrada que resulta de la propuesta de 10 candidatos por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo y por parte del Poder Judicial. Son 30, es decir, de entrada supone una participación equilibrada de los tres poderes de la Unión en la propuesta inicial en sustitución del actual esquema que claramente privilegia al Ejecutivo y deja fuera precisamente al Judicial, ¿no? Entonces, mire, la justicia social es la gran ausente que perdura ajena a toda discusión,
pero que marca a sangre y fuego las directrices neoliberales que dan cobertura política a la coyuntura económica de crisis, que se confunden, que se entrelazan peligrosamente con la xenofobia, con el racismo y que significan retrocesos casi centenarios en los derechos sociales, las conquistas obreras, del feminismo, los derechos humanos, en la continuidad del proceso civilizador. Si no hay justicia social, no vale ninguna reforma, y esto hay que dejarlo en claro. Por eso les decía al principio, es fundamental definir qué tipo de justicia queremos y tenemos que partir de que haya una verdadera justicia social desde el poder judicial, que se deje de beneficiar a los que más tienen. ¿Sabe? Para concluir, ¿sabe usted cuáles son las principales críticas al poder judicial? Salarios, nepotismo y la liberación de narcotraficantes. ¿Les interesa? ¿Se han puesto a hablar con la ciudadanía? ¿Han buscado acercarse con la ciudadanía? ¿Alguna vez hemos visto una actitud de Norma Piña o de alguno de estos ministros tan pomposamente sentados con sus togas de conocer el México real? Jamás. ¿Por qué? Porque de verdad se sienten parte, ¿no? De un Olimpo intocable. Y eso, perdón, pero se va a acabar y se tiene que acabar. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto. Una disculpa por tanto tropiezo verbal. Compártanlo, nos ayudan muchísimo haciéndolo. Dejen su comentario, por favor, su crítica. Ya lo saben, denle a las notificaciones del canal, denle a las notificaciones de YouTube. Es muy importante que las activen. Y ya lo saben, si hay chance, si hay oportunidad, échenos super chat, échenos super gracias, únanse al canal y también, por supuesto, no, suscríbanse. Es muy importante que se suscriban y que continúen con nosotros. Nos vemos en un ratito. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.